Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. La felicidad ofrece lo que podríamos llamar un performativo esperanzador. Esperamos que la repetición de la palabra felicidad nos haga felices. Esperamos que la palabra felicidad cumpla con su promesa. Sarah Hammett, La promesa de la felicidad. Siguiendo las huellas butlerianas de Sarah Hammett, podríamos decir que el yo, o más específicamente la afirmación de la autonomía personal o identitaria, es como la felicidad, un performativo esperanzador. Esperamos que la repetición de la palabra yo y la constante afirmación de nuestra autonomía personal nos convierta efectivamente en los individuos libres y afortunados que creemos o queremos ser. Esperamos que la afirmación reiterada de nuestra individualidad e independencia cumpla su promesa emancipadora. Y en esta repetición, en la interacción de un yo inmunizado, se juega algo de nuestra ruina espiritual, así como la devastación de nuestros recursos subjetivos y por tanto ético-políticos. A mí nadie me regaló nada, yo me gané todo lo que tengo con el sudor de mi frente. Me rompí el lomo para conseguir lo que conquisté, la que quiere puede. El que no labura es porque no quiere, querer es poder. A mí no me ayudó nadie, yo me lo gané todo solito. Acá cada cual lo que cada quien. Mis derechos empiezan donde comienzan los de los demás. El que se esfuerza puede. Mi cuerpo es mío. Este tipo de afirmaciones, de performativos esperanzadores y por eso mismo devastadores, proliferan de modos variados e inventivos tanto en el lenguaje cotidiano como en nuestras retóricas activistas. Todas, de alguna u otra manera, moldean nuestras conductas, condicionan nuestras emociones y limitan nuestros horizontes de insurrección. Todas afirman de un modo u otro la existencia o la promesa de un yo autosuficiente, sujeto inventivo y por tanto responsable, último y único de sí mismo. Y todas estas afirmaciones, todos estos performativos devastadores, como la enunciación de la felicidad, hacen más de lo que dicen, e incluso pueden no siempre hacer lo que dicen, lo que quizás nos permiten usarlos una y otra vez. Analizar la economía afectiva que se monta sobre estos performativos devastadores constituye una tarea urgente si queremos desmontar las tecnologías de precarización que operan sobre nosotros. A través de la afirmación certera del yo, de la alabanza a la meritocracia, del discurso del emprendedor de sí mismo, del autoelogio al duro trabajo realizado, de la incitación al cuidado personal o individual como ejercicio de liberación, o de la insistente proliferación de las retóricas del autoempoderamiento, se extiende y apoya lo que llamaré, inspirada en Lorey, una eficaz tecnología de autoprecarización afectiva, que se sostiene en la proliferación productiva de performativos devastadores. Como señala Lorey en su libro Estado de Inseguridad, el neoliberalismo es inventivo y eficaz a la hora de utilizar la precarización como gubernamentalidad, es decir, como técnica de gobierno de nuestras conductas. De modo que si queremos reparar en los modos de producción sistemática e inducida de la precariedad, es necesario analizar también las economías afectivas que sostienen e incluso legitiman dicha vulnerabilidad diferencial. En este sentido, enfatizamos junto a Hammett la imperiosa necesidad de revisitar críticamente las economías afectivas que nos constituyen, así como las prescripciones morales que las motivan, recuperando los planteos de Butler y Lorey en torno a la precariedad y su vinculación con el auto-heterogobierno de los sujetos, y de las tesis de Foucault y Hammett en torno a las tecnologías de subjetivación y sus vínculos con las pasiones, los deseos y los modos de afectación, sostendré que la actual gubernamentalidad se apoya en una
est ética ego liberal que hace de la autonomía, el empoderamiento y la inmunización una productiva tecnología de precarización afectiva. Estamos compartiendo lecturas con Zaira Millaqueo. Gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenos días para todos y todas. ¿Qué leímos? Leímos Los feminismos ante el neoliberalismo, que es una compilación de varias autoras. Particularmente este fragmento es de Virginia Cano, una activista lesbiana de Capital, y que me pareció interesante traerlo porque más allá de los conceptos que plantea por ahí en este capítulo, me interesaba que todos y todas puedan conocer esta compilación de varias autoras que hay, Isabel Lorey, Florencia Minichi, Eliana Arduino, Malena Nijenson, que son pibas que emergieron de la última ola feminista, que empezaron a expresar y a teorizar sobre lo que se venía sintiendo en la calle, y a su vez dejaron por ahí esto, ¿no? Esta incipiente producción para entender cuáles iban a ser las consecuencias después del neoliberalismo, ¿no? De aquella afrenta que tuvo el neoliberalismo en el 2015 al 2019, y que creo que estamos cobrando consecuencias a partir de ese periodo. Y a su vez también las consecuencias de haber puesto sobre la escena, de haber sacado de abajo de la alfombra, como quien dice, tantísimas y tantas expresiones a la hora de manifestarnos. En todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde lo político hasta lo privado, desde lo privado a lo público, pasando por todas las aristas de la vida. Y creo que bueno, esa es la intención por ahí, poder analizar y poder observar un poco de todas esas consecuencias y esas conquistas que nos dejó el movimiento feminista también, en torno a todas esas manifestaciones que dimos. Hemos, en estos días, en estos 2 meses de programa que volvió El Grillo, charlado sobre un tema que subyace en esto que acabamos de leer y acabas de traer para compartir, que es el tema de las objetividades y cómo efectivamente antes de empezar a veces a discutir o a proponer o a hacer críticas sobre condiciones objetivas económicas de la sociedad, parecería que hay ya un problema muy ligado a esta subjetividad neoliberal, que es, hay un punto de partida que está roto, que está quebrado, que tiene que ver con, y que ahí está cuestionado, con una cierta conciencia de que uno es en comunidad siempre, y aparece más bien la idea de que uno se puede salvar solo, de que si me esfuerzo llego, si no soy feliz es porque soy un gil, que no logré el alcanzar éxito. El mérito, o Claro. dar todo lo de mí para alcanzar todo aquello que el sistema establece. Yo creo que para ahí nuestro movimiento por ahí marcó un poco esta significación en torno a lo conceptual, y creo que no pudimos, lo hablo en colectivo porque creo que es parte de esa conciencia que debimos haber tomado a la hora de plasmar determinados conceptos, determinadas retóricas. Internamente dentro del movimiento feminista creo que no tuvimos por ahí la capacidad de analizar cuáles iban a ser las respuestas que íbamos a otorgar a tantísimos debates que abrimos. Y creo que eso se canalizó en un montón de vertientes que hoy vemos, ¿no? La ultraderecha, vemos un montón de facciones que intentan emerger en torno a ¿no? Postulados que nosotras y nosotres hemos instaurado en el inconsciente colectivo, y que simbólicamente se han propuesto como forma de autonomía, como forma de empoderamiento, pero a su vez sin tener la capacidad de generar marcos de contención, sin generar límites, o no sé si límites es la palabra, pero sí determinadas líneas o acuerdos que hagan de ese empoderamiento y de esa autonomía un rol en la sociedad y demás. Entonces, por ahí, si hoy vemos
yo siento, esto es personal, sí siento por ahí determinadas lógicas de liberación y tan marcadas en torno a esto, me parece que es también un poco parte por eso, ¿no? De los marcos que faltaron crear, de construir a la hora de estas subjetividades, ¿no? Me parece que se abrió el juego muy ampliamente y que fue muy valioso y muy enriquecedor para la sociedad, pero creo que nos faltó esa vuelta de tuerca de decir, tenemos, además de ese tipo de libertad, un ejercicio de la responsabilidad. Claro que es la discusión de fondo en general y que viene de largo en el sentido de que también es un país liberal en un punto, si hablamos Sí, pero también es un poquito falso liberal. A ver. Porque a mí, en lo que respecta en lo privado, en lo moral, Sí. es puramente conservador y puramente reaccionario a tendencias liberales realmente. Sí. Entonces, ahí es donde yo me hago ahí un poco de crisis, porque digo, ¿en dónde somos tan liberales a la hora de, en la economía, en lo social, o sea, en lo político? Me parece que son puntos para rever, porque la realidad es que discursivamente podemos plantear que tenemos determinadas aperturas, pero a la hora de la praxis política después es muy conservador nuestro país y nuestra sociedad y en los sistemas políticos que también gobiernan, ¿no? Esto, Virginia Cano y particularmente Lorey, que está antes y habla como de la precariedad en torno a como instrumento de la gubernamentalidad, es bastante significativo y te demuestra mucho cómo se utiliza de parte del Estado, de parte de los gobiernos, el instrumento de la precariedad, ¿no? Cómo se cercena determinadas ciudadanías, cómo se coarta determinadas subjetividades en torno a ese instrumento que es la precariedad. Y la realidad es esa. Hoy estamos viviendo un proceso de precarización profundísimo y a su vez un proceso de crisis económica que se profundiza también con ese instrumento. Para mí no es ingenuo que el Estado, que las instituciones generen ese tipo de reproducción a la hora de mantener determinados estatus, determinadas niveles sociales, ¿no? Me parece que es sistemático claramente eso. Me quedé pensando en lo que decías del liberalismo y efectivamente hay en la cultura política argentina algunas palabras que se dicen y sin embargo significan lo contrario, porque es como burguesía nacional en Argentina, que no existe, está más ligada a la usura. Y el tema del liberalismo, claro, yo iba a citar, por ejemplo, la generación del 37, Sarmiento, etcétera, que en la práctica... Hablan de un despertar de la sociedad en aquel tiempo, en donde claramente era otro el contexto completamente. Era otro contexto, pero el liberalismo que se creó, hablamos de... la nación en el momento era un proyecto liberal, digamos, no estoy hablando de esta nación. Y pensaba en esto que decías, claro, en las prácticas privadas... hay un sector que es de ir de ir a comulgar el domingo, a ponerse en la corbata, que es en realidad de ir al prostíbulo el sábado, comulgar el domingo y después desayunar serio el lunes a la mañana. Y efectivamente, si el liberalismo que se precia de tal, es como el empresariado que vive en realidad del Estado y después acusa a otros sectores sociales de choriplaneros, de qué sé yo, nunca arriesgan. Si sos liberal, bueno, efectivamente, invertí, arriesgá. Acá no hay... Sí, casate con la travesti que vas a consumir los servicios el sábado a la noche y después no la chamullés el domingo a la mañana cenando con tu familia. Si realmente es lo que realmente aspirás a un concepto liberal o a un postulado liberal. Pero bueno, ahí radica particularmente lo performativo de la sociedad. Y lo performativo de la sociedad como sistema heterosimbólico en la sociedad heterocapitalista simbólico, porque también hablamos de la economía, ¿no? Esta cuestión de, bueno, cómo
utilizan los recursos del Estado, generan absolutamente todas las exenciones posibles del Estado, pero a su vez terminan criticando a quienes más lo necesitan y que utilizan el Estado. Uh-huh. Entonces, hay como una doble vara ahí que siempre... Creo que históricamente la tenemos. Me parece que es parte de nuestra identidad y particularmente yo creo que ahí hay que aprender a detectar esos discursos y por sobre todas las cosas convivir con eso, porque yo creo que es parte de nuestra identidad y creo que convivir en eso es entendible, o sea, está bueno entenderlo. Uh-huh. En tu caso también aparece la política, bueno, hemos hablado de política, pero me refiero ya a la política en un sentido más estricto. ¿Cómo percibís, bueno, hoy, estos meses es todo un lío de discusiones internas y de cosas en todos los frentes, pero frente a esa apuesta de sálvese quien pueda, del vos podés solo, etcétera, ¿cómo ves la cierta lejanía que hay entre la dirigencia política, aunque sea progresista o que venga de lo popular, pero los comités de base y las unidades básicas no están, digamos, con gente esperando afuera para entrar? Tampoco muchas organizaciones sociales, creo que nada hoy. Hoy hay una más que una crisis de participación, un alejamiento de la política como posibilidad de transformación. O por lo menos uno ve eso con el grave riesgo que concita los fascismos como salida de eso. ¿Qué ves vos cuando te pones a observar este fenómeno de dirigencias políticas, las circunstancias de padecimiento que acabamos de describir, económico, cultural, ideológico, etcétera, de las mayorías, y la dificultad de ver salidas hoy? Noté hace un tiempo, en torno a las consecuencias del neoliberalismo, uh-huh, la farandulización de la política y uh-huh, la espectacularización que se arma a partir de determinados personajes o determinadas lógicas que se presentan. La dinámica de la espectacularización de la política en torno a esto, ¿no? De la fotito antes de la gestión, del generar espejitos de colores o especulaciones, pero por detrás se están haciendo los grandes negociados, los grandes acuerdos que no benefician claramente a la sociedad en general. Creo que la base radica ahí, ¿no? En esta cosa de cómo se ha desmovilizado en principio la sociedad. Uh-huh. La pandemia tuvo mucho que ver en eso, por ahí está como dispositivo también de formación de sentido en algún punto, y en consecuencia también del neoliberalismo, esta cuestión la política es parte de un show y un espectáculo que no va al punto de lo que significa el ejercicio de la política en sí, ¿no? Esto de la gestión y de generar sentido común y de promover determinadas cuestiones. Y todo ese combo creo que en los últimos años generó esta crisis de representación que tenemos hoy con nuestros dirigentes, nuestras dirigentas. Creo que todos los partidos políticos están atravesando una crisis de representación, uh-huh, en torno a no poder alcanzar los objetivos básicos de la ciudadanía. Y me preocupa que sigan en esa rosca. Yo creo que me preocupa fuertemente que sea más preponderante la foto antes que la gestión. Y lo veo cotidianamente y lo noto casi de forma alevosa, esta cosa de ante un anuncio, primero armar el protocolo y el ceremonial del protocolo. A veces ingente, porque claro, se puede meter con Photoshop. Bueno, y ahí te das cuenta, esa espectacularización y ese show montesco que se arma alrededor de algo que tiene que ser puramente natural, porque la realidad es que si hay gestión tiene que ser... tienen que volcarse directamente para quienes los necesitan y a partir de ahí que se emerja esa propia movilización, porque es esa la movilización de las masas. Las masas
históricamente se han movilizado en la historia de nuestro país por claramente por eso que falta o por aquello que se logró. Y yo creo que por ahí nuestros representantes no están logrando captar esa necesidad y particularmente noto también una cuestión de falta de arriesgarse, ¿no? Esta cosa y particularmente lo noto acá. A mí por ahí me embola un poco discutir las grandes agendas nacionales, Sí. porque la realidad es que en Bahía o en las ciudades de más chicas Sí. vivimos si bien vivimos las realidades en general, pero también vivimos otras particularidades. Sí, está más cercana a la política como política, el otro sería como comentar cosas que pasan en el Tal país. cual, y por ahí, qué sé yo, tenemos un montón de situaciones en la ciudad que por ahí podemos ponerlas en discusión y cuesta arriesgarse a ponerlas en discusión porque hay un montón de autonomías que son cooptadas, que son dominadas por un montón de otros factores y de otros sistemas que viven en la sociedad, ¿no? Y más en las sociedades chicas. Creo que ahí hay un dispositivo de control que es muy fuerte en torno a cómo me posiciono en determinados frentes, cómo me posiciono en determinados espacios. La disputa por el poder político es histórica, pero también tiene sus recovecos y creo que ahí, particularmente en la ciudad, siento que nuestros representantes no tienen la capacidad de capitalizar y de llevar de manejar eso, ¿no? Me parece que es una gran falta que está haciendo. Nos queda 1 o 2 minutos a partir del horario pautado y con todo esto que hemos charlado, no para levantarla, al final yo no creo que haya que levantar nada, a veces uno la pasa mal y hay que pasarla mal, a veces uno piensa y no se quiere entretener con distracciones, pero sí, más que, no en el sentido de levantarla y terminar positivamente, pero sí en el sentido que es profundamente, de lo que es profundamente político, creo uno, que es también en esto que también han planteado los feminismos, en la idea del cuerpo, la idea de la emoción en la política y no solo ligada a lo racional, que era como aquello de en una mesa de domingo de vos no entendés nada, vos sos muy sensible, estás opinando desde la sensibilidad y no desde... Y uno cree, y charlamos la otra vez con Diego Stewart, plantear los propios índices de insatisfacción personal, la angustia personal, como una angustia que también podría dar cuenta de lo que ocurre en la propia comunidad. Entonces entramos al orden de, ya si se quiere, además de todos los pensamientos, también de los sentimientos. Y la pregunta es la siguiente: con todo este panorama complejo que acabamos de conversar, ¿qué te sigue conmoviendo y en dónde te aferrás para pensar lo común, lo comunitario, lo político, al ser humano, si querés, como algo por lo que todavía conviene apostar, digamos? Me parece que la condición humana tiene un montón de aspectos que son parte de inherentes y que son moldeados puramente por la sociedad y por todo el concepto de sociedad en general, pero hay algo que no se puede moldear, que es la fuerza, es algo innato que traemos y que creo en eso, creo en esa fuerza de creer, de progresar, de sentir. El amor vence al odio, siento que es un concepto que yo tengo muy incorporado y que lo siento real, que lo siento genuino y creo que todo parte de ahí, me parece. Creo que la militancia, yo me siento una militante política porque más allá de activista, sigo un proyecto político, creo en un proyecto político y por sobre todas las cosas apuesto a eso, más allá de las complicaciones que se puedan presentar en el camino, pero esa creo que es la esperanza, creer que en la condición humana siempre hay esa fuerza que moviliza para crear una sociedad mejor y para
particularmente empezar a trabajar sobre eso. Yo creo mucho en el trabajo y en esos equipos que hacen, más allá de bueno, todas las consecuencias y todos los obstáculos que se presentan en la cotidianidad. Sé que hay mucha fuerza de trabajo que le está metiendo cabeza, que le mete muchísimo empeño y creo en eso, creo en la militancia, por sobre todas las cosas. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Zaira Millaqueo compartió lecturas aquí en